Buenos días, hermanos. Es un placer y un gusto volvernos a encontrar, aunque sea a través de este medio, porque el Señor está con nosotros y a través de Él todos estamos juntos. Y quería compartirles en el día de hoy el Salmo 42. Y dice el primer versículo: Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y el poeta se inspira en los ciervos que al final del verano entran en la época de apareamiento. Entonces emiten unos bramidos muy sonoros para atraer a las hembras y justo coincide en la época en la que hay sequía, porque es el final del verano. En esta misma época se celebraba y se sigue celebrando en Israel la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las enramadas. En este día construyen unas cabañas de ramas y recuerdan cuando Dios los sacó de Egipto en la forma precaria que vivían en el desierto el pueblo de Israel. En Israel se realizaban unas fiestas impresionantes. Más o menos podemos pensar, relacionarlas con las procesiones que se hacen en Semana Santa en Sevilla o la Mascletá en Valencia, para tener una idea más o menos de la magnitud de la fiesta, ¿no? Aquí había bailes, había música, había comida, celebraban también el fin de las cosechas, por lo cual estaban contentos y en esta época venía gente de todo Israel y de distintas partes del mundo al templo para celebrar esta fiesta. El sacerdote hacía una procesión en la que iba él primero con una jarra de oro y sacaba agua del estanque de Siloé y la llevaba hasta el templo, seguido por una gran procesión del pueblo que iba cantando, danzando, cantaban salmos y estaban todos muy felices. Era una fiesta en la que había mucha felicidad. Cuando llegaba al templo, el sacerdote lo que hacía era derramar ese agua en el altar y clamaban a Dios, como el siervo que clamaba por las fuentes de las aguas, clamaban a Dios por lluvias, para que ese año Dios los bendijera con lluvias para que las cosechas vinieran bien. Y es en este contexto que Jesús estaba en esta fiesta. Nos dice Juan en capítulo 7, versículos 14 y 28, que Jesús estaba ahí y enseñaba cada día en el templo. Estaba en esta fiesta y enseñaba. Y Jesús, el último día de esta fiesta, haciendo alusión a este ritual que hacían los sacerdotes, les dice estas palabras. Ahí en Juan 7, en capítulo 7, vamos a leer del versículo 37 al 39. Dice: en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. O sea que delante de ellos mismos Jesús les estaba diciendo: delante de ustedes se está cumpliendo este ritual que ustedes hacen cada año, que vienen haciendo desde épocas antiguas, porque era un mandato que estaba en los libros de Levítico y Deuteronomio en el Antiguo Testamento, y ustedes lo vienen haciendo cada año desde hace cientos de años, y aquí estoy yo para cumplirlo. No es la primera vez que Jesús cita estas palabras. Tenemos un ejemplo cuando Jesús le estaba hablando a la mujer samaritana. Por ejemplo, en Juan capítulo 4, versículo 14, Jesús le dice a esta mujer que encuentra al lado del pozo cuando él estaba descansando: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Vamos a ver las palabras de Jesús, vamos a ir viéndolas frase por frase. En el versículo 37 Jesús dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Jesús es el único capaz de saciar nuestra sed espiritual. ¿Tú tienes sed espiritual? Fíjate lo que dice Amós, el profeta Amós, en el capítulo 8, versículo 11.
He aquí, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Hay un anhelo en nuestro interior, todos tenemos un anhelo que puede estar oculto, todos sentimos dentro nuestro una sed que no se puede apagar. Lo que pasa es que algunos tratan de negarla, otros tratan de ignorarla, incluso elaboran razonamientos intelectualoides que hasta les hace parecer súper inteligentes. Otros tratan de taparla con mucho aturdimiento, como dice la frase, ¿no? Con sexo, droga y rock and roll. Pareciera que esta saciedad de sed interior a veces se encuentra en cosas que pensamos que necesitamos y que no tenemos. Como puede ser, si tuviera un buen trabajo, estaría en paz. Si tuviera mucho dinero, saciaría esa sed interior. Si tuviera salud, para aquellos que no la tienen, me sentiría bien. Si tuviera una familia, para aquellos que no tienen una familia, estaría saciado interiormente. O para los solteros, si me casara, encontraría ese vacío que tengo. Si tuviera tiempo, porque trabajo mucho y estoy agobiado, aunque tengo dinero, pero estoy agobiado, no tengo tiempo, si tuviera tiempo, tal vez saciaría esa sed interior. Si tuviera el futuro asegurado, porque ahora me alcanza para vivir el presente, pero no tengo el futuro asegurado. Si tuviera el futuro asegurado, seguro que estaría en paz. Y en esta época de coronavirus que hemos vivido, muchos se han dado cuenta que esto no es así, porque ahora tenemos más tiempo y sin embargo sigue esa angustia interior. Algunas personas han logrado tener dinero, pero esa angustia interior continúa. Algunas personas han alcanzado esas metas que les hacía parecer que iban a tener esa sed saciada y se dan cuenta que cuando llegan a tenerlo, eso no les sacia la sed. Para otros, reconocer que tienen esa sed implica reconocer sus pecados. Y eso significaría tener que dejar ese pecado para comenzar de cero. Pero no quieren. Hay una voluntad de no querer cambiar y de preferir permanecer con sed antes que rendir sus vidas a Cristo. El corazón de los seres humanos, de todos, está vacío de Dios. Ese vacío no se queda vacío, sino que está ocupado por otras cosas. Ese vacío está ocupado por la desesperanza, está ocupado por la soledad. Aunque estemos rodeados de gente, muchas personas se sienten solos rodeados de gente. Ese vacío a veces está ocupado por la incertidumbre. ¿Qué va a pasar? Ahora la sociedad está revolucionada. Hay un montón de gente cerrando sus negocios, sin trabajo, un montón de problemas de salud a nivel mundial, gente muriendo. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar en el futuro? Incertidumbre. No sabemos qué va a pasar el día de mañana. Muchas personas tienen un sentido una falta de sentido existencial que llena ese vacío y que dicen, ¿para qué vivimos? ¿Por qué nacemos? Estamos aquí 80, 90 años, lo que sea, luchamos toda nuestra vida, después morimos y luego nunca nadie se va a acordar de nosotros. Si aquí es el fin, ¿para qué vivimos? Todos lo sienten. Este vacío, esta sed espiritual, todas la sienten, pero no todas la reconocen. Y aquí Jesús, en este versículo 37, nos hace una invitación que consta de dos partes. La primera parte de la invitación es reconocer. Cuando Jesús dice, si alguno tiene sed, nos está diciendo que Él sabe que todos tenemos sed, pero el que lo reconoce, ese condicional, si alguno, quiere decir que el que lo reconoce, que reconoce esa sed,
Solo Él tiene la solución para saciar esa sed. Si lo reconoces, solo Jesús tiene la solución. Y la segunda parte es la solución. Y la solución consta de una acción. Dice, venga a mí y beba. Si tú reconoces tu sed, que todo el mundo la tiene, tienes que venir a mí y beber. Entonces ponte en acción, dice Jesús, ¿no? Ríndete a Jesús, ríndete a Él. Recibe ese agua capaz de saciar tu sed espiritual. Luego Jesús en el versículo 38 dice, el que cree en mí, empieza diciendo, el que cree en mí, y aquí nos está dando la pista de cómo beber ese agua, ¿no? Porque nosotros podemos decir, vale, esas palabras, que beba ese agua que Jesús me da, pero ¿cómo hago para beber ese agua? Y la respuesta está aquí en el versículo 38, creer en Jesucristo. Pero creer no se limita solamente a un mero hecho intelectual. Muchas personas creen en Jesús y creen que existe, pero no han depositado su confianza en Jesucristo. No han depositado sus vidas en Jesucristo. No se han rendido a Él, al único que puede saciar nuestra sed espiritual. No han venido en oración para entregar sus vidas a Él. Entonces, el que cree en mí es esto, es venir ante Él en oración, reconociendo que le necesitamos, reconociendo que solo Él puede darnos ese agua espiritual y confesárselo a Él, decirlo, Señor, necesito ese agua. Y Jesús continúa diciendo, como dice la Escritura, y fíjense qué interesante que es esto, que el mismo Jesucristo basa todo lo que Él dice en las Escrituras. No hay nada que Jesús haya dicho que no esté basada en las Escrituras. Jesús no era un estudioso de las Escrituras en Jerusalén, ¿no? Para poner un ejemplo, Jesús no había estudiado en la Complutense de Madrid, había estudiado un FP en Mallorca, ¿no? Entonces, él en su pueblo sí había estudiado las Escrituras porque era la costumbre de los judíos que los niños o se dedicaban a los menos agraciados intelectualmente a cosas de labores manuales y los que tenían más capacidad aprendían a leer, escribir y estudiaban para ser rabí. Y Jesús era un rabí, y muchas veces en las Escrituras le llaman rabí. Él era un maestro, él era una persona preparada, sabía leer y escribir. ¿Se acuerdan que una vez escribió en la arena, decía unas palabras? Sabía de las Escrituras, las conocía, pero además tenía otra ventaja. Él es el autor de las Escrituras. Entonces él sabe exactamente el sentido con el que fueron escritas y la interpretación de cada una de las Escrituras. Los judíos también conocían las Escrituras y las conocían muy bien. Los judíos, incluso actualmente, hay una rama de ellos que estudian letra por letra las Escrituras, pero no conocen la interpretación. Tenían a Jesús delante de ellos y no interpretaban que Él estaba ahí. Jesucristo vino hace 2000 años y está más que demostrado que Él cambia las vidas de las personas, de los que se acercan a Él, y aún los judíos en su mayoría no siguen creyendo en Jesús, siguen esperando a que venga el Mesías. Profetas como Ezequiel, Zacarías, Isaías, David, todos ellos nos hablan de aguas vivas que fluyen desde Dios mismo para saciar la sed de nuestros corazones. Y cómo iba a fluir este agua a través de su espíritu cuando viniera el Mesías prometido. Y Jesús aquí les está diciendo que las Escrituras dicen todo eso. Está haciendo referencia a todas esas Escrituras, no a un pasaje en particular. Incluso haciendo referencia al ritual este que estábamos nombrando al principio, ¿no? Por ejemplo, en Isaías 12:3 dice: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Qué bonito pasaje. Nada está improvisado.
todo lo que ha sucedido y lo que está pasando, todo forma parte de un plan que Dios ha organizado y ha establecido y que va cumpliendo a su debido tiempo. Y Jesús continúa diciendo, de su interior correrán ríos de agua viva. En el interior de las personas que han confiado en Jesucristo y que en oración han acudido a Él reconociendo que necesitan ese agua, reconociendo que hay sed en su corazón y que solamente Jesucristo puede saciarla, se produce un cambio. Y es un cambio que no es producido por nosotros mismos. Nosotros mismos no podemos hacer que corran ríos de agua viva de nuestro interior. No podemos crear vida en nuestro interior. Y la respuesta la da el versículo siguiente, que es el versículo 39. Jesús dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Ese manantial de agua viva que brota y que fluye desde nuestro interior para vida eterna. Y es un río que no fluye de nosotros mismos, es agua viva que fluye a través del Espíritu Santo. Solamente el Espíritu de Dios puede darnos esa vida que necesitamos. Algunas filosofías, algunas religiones dicen busca en tu interior. Tú mismo puedes encontrar esa vida en tu interior. Pero esto no es verdad. Tenemos que abrir nuestro interior para que Jesucristo, desde nuestro interior, haga que fluya ese Espíritu, que es su Espíritu, que nos da vida a nosotros. Y el Espíritu de Dios, que es Dios mismo, nos llena, nos enseña, nos capacita, nos da poder, nos consuela y nos acompaña cada día de nuestra vida hasta que Él vuelva. Y este río fluye, este río no es un agua estancada. Esta promesa implica una doble bendición. El agua sacia nuestra sed, nos satisface espiritualmente a nosotros, pero no se queda ahí. Cuando fluye y corre, otros son bendecidos. Y la paz y felicidad que encontramos cuando Cristo empieza a hacer fluir este agua en nosotros y empieza a cambiar nuestras vidas y nosotros encontramos saciedad para nuestra sed espiritual, hace que el creyente a su alrededor lo refleje y lo cuente. Y desde los primeros discípulos del Señor hasta nuestros días y hacia el futuro hasta que Él venga, esto se va cumpliendo. Y alrededor nuestro nuevas personas reciben ese agua y sacian su sed a través de todas las generaciones. Y dice en Isaías 44:3, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, cuando nosotros saciamos nuestra sed y este río empieza a fluir, no solamente nos bendice a nosotros, sino que bendice a todos los que están a nuestro alrededor. Y este agua que salta para vida eterna también moja a todos los que están y empapa a los que están a nuestro alrededor. Y en esta mañana, como conclusión, yo quiero hacerte varias preguntas. En primer lugar, ¿hoy clamas como el salmista, mi alma tiene sed de Dios, pero todavía no has encontrado ese agua que sacie esa sed? ¿Bramas como el ciervo por las corrientes de las aguas, como dice poéticamente este poeta? Hay soledad en tu interior, incertidumbre, desorientación, no sabes qué hacer. Estás agobiado. Sientes a veces que no puedes respirar, que el mar de los problemas te inunda, pero tu interior sigue seco. Entonces, obedece a Jesucristo, reconoce que lo necesitas. Solo Él puede saciar esa sed interior que tú tienes. Solo Él puede darnos lo que nos falta espiritualmente. Si estás hoy con sed, ponte en acción.
Ven a Él y bebe. Vengan a mí y beban, dijo Jesús. Y el cambio en tu interior va a ser producido por Él. Tú no tienes que hacer nada. Solamente beber de su agua, que es confiar en Él. Acude a Jesucristo en oración, reconoce tu sed y Él saciará tu sed. Y hermanos, espero que esta palabra haya servido de bendición para ustedes. Me alegra haber podido compartir este tiempo con ustedes y pronto nos veremos. Un beso, un abrazo y hasta pronto.